Bendiciones. Cada día que tenemos la oportunidad de ministrar y de recibir la palabra del Señor, nos sentimos privilegiados, porque es la manera que cada día caminamos de acuerdo a su voluntad, somos guiados a hacer lo que es correcto, y la paz que sobrepasa todo entendimiento, dice la palabra, fortalece nuestra vida y nuestro corazón. El día de hoy quiero que meditemos acerca de los propósitos de Dios, los propósitos de Jehová. Dice la palabra del Señor en Jeremías 1:5: antes que te formara en el vientre te conocí, y antes que nacieras te santifiqué, te di por profeta a las naciones. Me impacta siempre este pasaje, porque ciertamente cuando el Señor se lo está diciendo a Jeremías, le da la certeza de que su concepción y su nacimiento no fue por casualidad o un accidente. Y esto fortalece mi fe y debe fortalecer nuestra fe en el Señor, que nuestra vida en esta tierra tiene un propósito. Me gozo cada vez que pienso que no nací donde nací por casualidad, no vivo donde vivo por casualidad, no he sido llamado al ministerio por casualidad, al igual que cada uno de ustedes. Yo lo digo de esa manera: no trabajan donde trabajan por casualidad. Dios les llevó con un propósito. No vamos hacia donde Dios nos permite ir sin un propósito. Entonces, vale la pena comenzar con este enunciado: no existen las casualidades. En Jehová todo tiene un propósito. Nuevamente, no existen las casualidades. Todo tiene un propósito, y sobre todas las cosas, un propósito de bien. Quiero comenzar también en el hecho de analizar ese espacio maravilloso de la creación, y por convicción tengo el entendimiento que la creación no fue un experimento, sino un propósito. Mira, me gozo en esto siempre. No fue un experimento de Jehová, sino ciertamente tenía un propósito maravilloso. Recordemos, para comenzar, la creación del hombre. Génesis 1:26. Entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Mira lo que dice: hagamos al hombre a nuestra imagen. No solamente, ahora sí, crear algo o hacer algo, sino crear a un ser a semejanza de su creador, del Padre. Y me impresiona esto. Entonces, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree y tenga autoridad sobre la creación. Esto es impactante, ciertamente. Génesis 2:15. Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo labrara y lo guardara. Mira, lo digo siempre, nuevamente, todo tiene un propósito. Jehová el Señor hizo la creación, recordemos, separó la luz de las tinieblas, los cielos de la tierra, las plantas, los animales, preparó un ambiente tan maravilloso, yo lo percibo de esa manera, un ambiente tan maravilloso para su creación, el hombre. No preparó al hombre primero y luego pensó qué hacer con él. Ya tenía un propósito, una razón para crear al hombre. Y también en su momento, Génesis 2:18, y dijo Jehová Dios: no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Pensando en la creación maravillosa de la mujer. Nuevamente no dejó, por decirlo de esa manera, a Adán, al hombre solo. Dice que el hombre Adán le puso nombre a los animales y veía que todo el tiempo estaban en parejas. Y dice la palabra que no se halló ayuda idónea para él. Entonces el Señor decide crear a la mujer, un diseño maravilloso. Yo lo digo, no la creó, la diseñó. Diseñó a la mujer con el propósito. Y mira el propósito, ciertamente: no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. El propósito entonces del hombre era vivir en la creación del Padre y gobernarla.
cuidarla, por supuesto, y guardarla. El propósito de crear a la mujer es para que el hombre no estuviera solo. En mis pensamientos yo lo digo, el hombre solo es como una bicicleta con una llanta. Entonces, Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Entonces el propósito de la mujer es ser la ayuda perfecta, la ayuda idónea. Yo lo digo en su momento, Dios hace, a nivel personal le digo a mi esposa, no eres ayuda idónea, eres más que la ayuda idónea, una ayuda perfecta. Y mira, estos son los propósitos de Dios. Y luego de eso, si hablamos nuevamente de los propósitos de la creación, Salmo 127:3, he aquí, herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre. Los hijos nuevamente no son un castigo, un descuido, una casualidad, sino es la voluntad de Dios. Yo lo digo de esta manera, la mujer no concibe por casualidad, por accidente o por malas decisiones para variar, sino porque Dios tiene un propósito en ese ser que ha puesto en su vientre. Mira, Dios le ha tenido tanta confianza para darle a la mujer el concebir en su vientre a un ser. Y mira lo que dice entonces, el propósito de la creación, hablando de la familia, del hogar, del hombre, lo creó a imagen y semejanza de Dios para tener autoridad. La mujer la creó como ayuda idónea del varón. Los hijos, como una herencia, como un regalo maravilloso de Dios. Mira, lo he comprendido de muchas formas. Nuevamente, los hijos no son un castigo. Los hijos son un regalo de Dios y como dice la palabra, herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre. Volviendo al punto inicial, la creación no fue un experimento, sino un propósito de Jehová. Y qué maravilloso es saber que sus propósitos, como dice la palabra del Señor, que sus planes son planes de bien y no de mal. Todo lo que Dios creó, comenzando por el hombre, la mujer y los hijos, la descendencia, lo hizo con propósitos maravillosos. Entonces, quiero hacer énfasis en esta tarde en lo que nos dice el Salmo 127. He aquí, herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre. Lo concibo de esta manera. No existe la concepción de un hijo, de un ser humano, en el vientre de una mujer por casualidad. Todos tienen un propósito, todo tiene un propósito. ¿Qué hace la mujer con ese propósito? Darle vida, cuidar de él, enseñarle, instruirle sobre todas las cosas en el nombre del Señor. Mira qué interesante entonces. Lo primero de la creación hablamos acerca de la familia, del matrimonio y la familia. Ahora bien, hablando de los propósitos de Dios, que todo tiene un propósito de bien, hablamos de esos momentos cuando Jehová se ha presentado al ser humano, al hombre. ¿Por qué ha sido? No ha sido una casualidad. Quiero comenzar en Éxodo 3:10. En el caso de Moisés, recordemos, Moisés huye de Egipto y se va y se casa y se convierte, después de ser el hijo de Faraón o el nieto de Faraón, ahora es, impresionante, un pastor de ovejas. Y pastoreando las ovejas va hasta el lugar, hasta el monte de Jehová, al monte de Oreb. Llega hasta ese lugar, pero te digo algo, no es casualidad que Moisés se haya encaminado a ese lugar donde tiene un encuentro con Dios. Y el encuentro con Dios de Moisés tiene un propósito. Mira lo que dice Éxodo 3:10. Ven por tanto ahora y te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Qué maravilloso es comprender que los planes de Dios son planes de bien, sobre todo para darnos un propósito como creación, como sus hijos, como sus siervos, que no estamos en esta tierra por casualidad. Qué hermoso es llegar al momento de que entendemos cuál ha sido nuestro llamado, nuestro propósito, sobre todas las cosas, dirigido a amar a Dios con todo nuestro corazón, espíritu, alma, mente y fuerzas, para poder amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos y servirles y serles de bendición. Entonces, ese encuentro
que Jehová ha tenido con el ser humano no ha sido por casualidad. Tiene un propósito, así que cada vez que tenemos ese privilegio de entrar a la presencia del Señor, vamos a recibir la dirección. Vamos a recibir su guianza para saber qué hacer y cómo hacerlo. El caso de Moisés. Otro de los casos, Génesis capítulo 45, versículo 4 al 8. Recordemos el proceso de José, maltratado por sus hermanos, echado en un pozo, aventado en un pozo, vendido como esclavo, luego en la cárcel. Es impresionante saber que todo tenía un propósito. Y sabes, la palabra del Señor lo dice en Génesis capítulo 45, versículo 4 en adelante. Cuando José se presenta ante sus hermanos, ellos no creen que él es él, ha cambiado de alguna manera. Pero mira lo que nos dice la palabra. Entonces dijo José a sus hermanos, acérquense a mí, y ellos se acercaron. Y él dijo, yo soy José, su hermano, el que vendieron para Egipto. Ahora pues, no se entristezcan ni les pese haberme vendido acá, porque para preservación de vida me envió Dios delante de ustedes. No se acercó realmente José para reclamarles todo lo que le hicieron, sino ciertamente, miren lo que les dice, no se pongan tristes, ni piensen, ni les pese haberme vendido acá, porque para preservación de vida me envió Dios delante de ustedes. Es impresionante imaginarse todo lo difícil de su proceso. Sin embargo, él entiende que Dios permitió ese proceso para que él fuera de bendición, y en ese caso para comenzar con su familia. Recordemos 7 años de hambre en todo el pueblo. Y Dios envió precisamente a José por medio de ese proceso. Como él lo dice, para preservación de vida me envió Dios delante de ustedes. Pues ya ha habido 2 años de hambre en medio de la tierra, y aún quedan 5 años, en los cuales ni habrá arada ni siega. Versículo 7, Génesis 45, 7. Y Dios me envió delante de ustedes para preservarlos, aleluya, para preservar la posteridad sobre la tierra y para darles vida por medio de gran liberación. Así pues, no me enviaron acá ustedes, sino Dios. Qué impresionante realmente. El hecho de entender, aún como cristianos, que cuando Dios permite que pasemos procesos muchas veces tan difíciles, es porque Él tiene un propósito. Si nos mantenemos firmes, ciertamente, si no fallamos, si no buscamos culpables, sino ciertamente nos apegamos a la voluntad del Señor y esperamos en Él. Mira la expresión, Dios me envió delante de ustedes para preservarles en la posteridad sobre la tierra y para darles vida por medio de gran liberación. Así pues, no me enviaron acá ustedes, sino Dios, que me ha puesto por padre de Faraón y por señor de toda su casa y por gobernador en toda la tierra de Egipto. Qué maravilloso es, como hijos de Dios, llegar a este entendimiento, que todo lo que pasamos en nuestra vida, aún esos momentos difíciles, tienen un propósito en el Señor. Dice la palabra que a los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. Así que si estamos en medio de un proceso, en medio de un problema, en medio de una necesidad, Él quiere glorificarse, fortaleciendo nuestra fe. Compartiendo con un siervo hace un momento, él me decía, no ha sido fácil, por supuesto. Él lo sabe. Y sabes qué maravilloso es saber que confía en nosotros y que espera que ciertamente seamos fieles y nos mantengamos firmes en sus propósitos. Y mira lo que les dice nuevamente. No me enviaron acá ustedes, sino Dios. Todo lo que Dios permite es en sobremanera maravilloso, aun cuando al principio parece tan difícil e inentendible. Dice la palabra que los que confían en Jehová jamás serán avergonzados. Entonces, ¿qué hacer cuando estamos pasando procesos difíciles, pruebas o momentos difíciles? Confiar en Dios, saber que nada está fuera de su voluntad, nada se escapa de sus manos
y que en su momento Él modelará su gloria a través de nosotros. Entonces, así pues no me enviaron acá ustedes, sino Dios, que me ha puesto por padre de Faraón y por señor de toda su casa y por gobernador en toda la tierra. Estamos hablando que todo tiene un propósito de bien. Aun cuando parece tan difícil, aun cuando parece tan incómodo y tan pesado, Dios tiene un propósito. Otro de los casos, Esther capítulo 4, versículo 13 al 14. Entonces dijo Mardoqueo que reprendieran a Esther. No pienses que escaparás en la casa del rey más que cualquier otro judío, porque si callas absolutamente en este tiempo, respiro y liberación vendrá de alguna otra parte para los judíos, mas tú y la casa de tu padre perecerán. Y quién sabe si para esta hora has llegado al reino. Esther, criada por Mardoqueo, cuidada por Mardoqueo, su sobrina. El padre de Esther muere, fallece. Y él se hace cargo. Y sabes, me impresiona cómo la educó. A tal punto que Esther realmente tiene confianza en Mardoqueo. Y sabe que está en ese lugar. Mira esto. Ahora ya ha sido elegida como reina. No por casualidad. Cuando Dios nos permite tomar autoridad o ser elegidos en propósitos, en lugares, siempre recordemos que son para los propósitos de Dios. No es por nuestro carisma, no es por lo mucho que sepamos o lo mucho que nos hemos preparado, sino ciertamente son para los propósitos de Dios. Y mira cómo se lo dice. Si callas absolutamente en este tiempo, respiro y liberación vendrá de alguna otra parte para los judíos, mas tú y la casa de tu padre perecerás. Mira qué maravilloso es esto. Entonces, todo tiene propósito. No estamos donde estamos por casualidad. Dios nos ha llevado, no nos ha llevado hasta donde nos ha llevado, nos ha traído por casualidad. Hay un propósito maravilloso. Aún en esos momentos difíciles, en el desierto, por ejemplo, hay una preparación. Está la fortaleza de Dios que jamás nos deja. Otro de los casos de ese encuentro maravilloso. Los discípulos, antes pescadores. Juan capítulo 14, versículo 12 al 16. De cierto les digo, que el que en mí cree, las obras que yo hago, él hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Qué impresionante. El que en mí cree, hablando Jesús, las obras que yo hago, él hará también, y aún hará mayores, porque yo voy al Padre. Todo lo que pidan al Padre en mi nombre lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidieran en mi nombre, yo lo haré. Si me aman, guarden mis mandamientos. Y yo rogaré al Padre y les dará otro consolador para que esté con ustedes para siempre. Hombres del vulgo en su mayoría, que tienen un encuentro con Jehová a través de Jesús y son discipulados. Son guiados, son modelados y luego son enviados a implantar el reino de Dios. Y mira cómo se lo manifiesta Jesús. Si me aman, guarden mis mandamientos y yo rogaré al Padre y les dará otro consolador para que esté con ustedes para siempre. Otro de los casos, Lucas capítulo 1, versículo 35 al 37. Respondiendo, el ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. El caso de María, una jovencita, que el padre le dice, vas a ser mamá, vas a tener un hijo. El ángel, que le dice, ¿cómo? Si no me he casado, no tengo relaciones, por decirlo de esta manera. Y él le dice, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Vuelvo a ese punto tan impactante para mí. Cuando un ser es puesto en el vientre de su madre es porque tiene un propósito, para glorificar el nombre del Señor. ¿Cuántos en su momento el enemigo trató de cortarles la vida? Con problemas con las mamás o con los padres. ¿Cuántos en su momento pensaron en desechar a ese hijo, en abortar a ese pequeño? No es la voluntad de Dios, por supuesto, es un asesinato, yo lo percibo de esa manera. Pero en este caso, mira esto, cuando una mujer concibe, es el ejemplo de María, cuando una mujer concibe en su vientre, esto es impactante,
es obra del Espíritu Santo. Y por lo cual razón, y mira lo que le dice, por lo cual también el santo que nacerá será llamado Hijo de Dios. Ese niño que está en el vientre, esa niña que está en el vientre, será llamada hija de Dios porque le conocerá. Porque vuelvo a ese punto, nadie es concebido por casualidad, por accidente. Todos tienen un propósito. Todos los seres humanos tenemos un propósito. Entonces, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Y he aquí tu pariente Elizabeth, ella también ha concebido hijo en su vejez, y este es el 6º mes para ella, la que llamaban estéril, porque nada hay imposible para Dios. Qué impresionante. Porque ese encuentro siempre que tenemos con Jehová para sus propósitos, no solamente nos bendice, por decirlo, nos beneficia, sino que también alcanza a nuestra familia, alcanza con bendición a los que están a nuestro alrededor. Esto es maravilloso. Ahora bien, estamos hablando el día de hoy que no existen las casualidades, que todo tiene un propósito de bien. Otro de los puntos importantes también es ese encuentro con Dios por medio de Jesús. Y lo planteo de esta manera, el encuentro con Dios por medio de Jesús no es una casualidad. Mira qué maravilloso es saber que en ese momento que nos volvimos al Señor y le recibimos como Señor y Salvador, no fue por casualidad. No fue un accidente. Todo ocurre con un propósito, sobre todo propósitos de bien. Uno de los ejemplos de ese encuentro con Dios a través de Jesús, que no es una casualidad, lo encontramos en Lucas capítulo 19, versículo 5. Lucas 19, 5. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. ¿Va Zaqueo por curiosidad? No. Dios le lleva con un propósito. Y como es un hombre de pequeña estatura, dice la palabra, él quiere ver y tener ese encuentro con Jesús. Se sube en un árbol. Y yo te digo, ese árbol también, Señor, lo percibo de esta manera. Ese árbol no fue colocado ni nació en ese lugar por casualidad. Si puedo enfocarlo de esa manera. Sabía que Jesús iba a pasar en su momento y que un hombrecito necesitaría subirse ahí para tener ese encuentro con Jesús. ¿Sabes cómo facilita a Dios? Me impresiona todos los medios y los momentos para tener ese encuentro con Él. Qué maravilloso es Dios. Mira nuevamente, cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que yo pose en tu casa. Sabes, esos encuentros con Jesús no son casualidades. Cuando fuimos llamados y fuimos encontrados con Él. Otro de los ejemplos, Juan capítulo 4, versículo 15 en adelante. La mujer le dijo: Señor, dame esa agua para que no tenga sed, ni venga aquí a sacarla. Pues Jesús le dijo: ve, llama a tu marido y ven acá. Respondió la mujer y dijo: no tengo marido. Jesús le dijo: bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho en verdad. ¿Sabes qué maravilloso es Dios? Que siempre está al pendiente de la necesidad del ser humano, en este caso de la mujer. 5 maridos. Y el que ahora tenía era prestado. Pero Jesús llega ahí a ese lugar, a esa fuente, para encontrarse con esta mujer. Mira cómo Dios envía a Jesús a ese lugar, para encontrarse con una mujer que tiene una necesidad. Una gran necesidad realmente, que busca, en este caso en las relaciones, la respuesta a su necesidad y no la encuentra. Ha fallado 5 veces. Mira ese encuentro maravilloso nuevamente. Jesús le dijo: ven, llama a tu marido y ven acá. Respondió la mujer y dijo: no tengo marido. Jesús le dijo: bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Le dijo la mujer: Señor, me parece que tú eres profeta. Nuestros padres adoraron en este monte y ustedes dicen que en Jerusalén es el lugar donde se debe de adorar. Jesús le dijo: mujer, créeme, que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adorarán al Padre.
Ustedes adoran lo que no saben. Nosotros adoramos lo que sabemos porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Versículo 24, estamos en Juan 4:24. Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Le dijo la mujer: sé que ha de venir el Mesías, llamado el Cristo. Cuando Él venga nos declarará todas estas cosas. Jesús le dijo: yo soy el que habla contigo. En esto vinieron sus discípulos y se maravillaron de que hablaba con una mujer. Sin embargo, ninguno dijo: ¿qué preguntas? ¿O qué hablas con ella? Entonces la mujer dejó su cántaro y fue a la ciudad y dijo a los hombres: vengan, vean a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será este el Cristo? Entonces salieron de la ciudad y vinieron a él. Quiero centrarme en esta tarde en que nada de lo que sucede en esta tierra es por casualidad. Dios tiene propósitos de bien. El ser humano, por su orgullo, sus pensamientos, se desvía de los propósitos de Dios y busca sus propios propósitos y razones. Por supuesto, paga las consecuencias. Pero en este caso, veamos cómo Jesús es llevado a un lugar para encontrarse con una mujer con necesidad y darle una respuesta a sus necesidades. Créeme, en verdad, que estoy maravillado todo el tiempo. Cuando he ido por un lugar, caminando hacia un lugar y siento ir por otro lugar y cambio de ruta, y cuando voy a ese lugar entiendo que había un propósito. Hay una persona con necesidad. Hay una persona que sé que Dios la ama porque me ha llevado a ese lugar para hacerle de bendición, ayudarla, orar por ella, bendecirle. Entonces vemos este caso. Dios siempre piensa en nosotros y piensa en nuestras necesidades y envía a sus siervos, a sus ángeles para ayudarnos. Mira cuántos momentos que hemos pasado, momentos difíciles en la carretera. Dios ha enviado a sus ángeles para ayudarnos. ¿Sabes que Dios es bueno? Y sabes que pasan ahí no por casualidad, sino porque Dios les llevó a ese lugar para ser de bendición. Seamos pues aquellos que somos enviados para ser de bendición, no por casualidad, sino porque hay propósitos maravillosos. Otro de los propósitos, estamos hablando del encuentro. El encuentro con Dios por medio de Jesús no es una casualidad. Otro de los casos, Lucas 8:39, vuélvete a tu casa y cuenta cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. Y él se fue publicando por toda la ciudad cuán grandes cosas había hecho Jesús por él. Me preguntaba, porque hablamos del Gadareno, un hombre endemoniado que se hacía daño a sí mismo y nadie podía ayudarle humanamente. ¿Qué hacía Jesús pasando por ese lugar? ¿No tenía otros lugares donde ir? ¿Sabes? Me impresiona siempre cuánto Dios nos ama, porque pone y facilita esos momentos maravillosos para tener un encuentro con Él. Envía, mueve, yo lo digo siempre y estoy agradecido por el Señor, con el Señor, por los ángeles que ha enviado en los momentos de dificultad, en los momentos difíciles, para ayudarnos, para respaldarnos. Este es el caso, en el caso del Gadareno. Jesús es enviado y pasa por ese lugar. Nuevamente no fue una casualidad que se encontrara con un endemoniado, con un hombre que realmente tenía necesidad, y le resuelve. Y mira lo que le dice: vuélvete a tu casa y cuenta cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. Entonces también vale la pena centrarnos. No pasamos muchas veces, como cristianos, como hijos de Dios, conflictos, problemas tan difíciles que no tengan un propósito de bien, sobre todo para fortalecer nuestra confianza en Dios. Recuerdo el proceso de Job, que en todo momento, al principio dice: desnudo vine, desnudo voy a regresar. Él dio, Él quitó, a Él sea la gloria. No fue fácil el proceso, pero mira, el nombre de Jehová fue glorificado. Entonces, otro de los ejemplos, estamos hablando de ese encuentro con Dios a través de Jesús, que no es una casualidad. Hechos capítulo 9, versículo 15 y 16. El Señor le dijo: ve, porque instrumento escogido me es este,
para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. ¿De quién estamos hablando? De Saulo, que va por ese lugar y tiene un encuentro con Jesús. No fue por casualidad. Había un propósito. Y mira lo que le dice el Señor al siervo. El Señor le dijo: ve, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles. Cuando Jehová nos envía a hacer las cosas, en este caso el siervo es enviado a orar por Saulo y devolverle la vista. ¿Sabes? Él da y le dice: no has escuchado de este hombre que tanto daño le ha hecho a los cristianos y aún ha matado a algunos, estando él presente. ¿Y sabes qué le dice Jesús? ¿Qué le dice el Señor? Ve, porque instrumento me escogido es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Entonces, algo que es importante y un punto esencial en esta tarde es el tener la convicción, para comenzar, que no fuimos concebidos ni nacimos por casualidad. Estamos en esta tierra con un propósito y como cristianos los hemos encontrado. Hemos encontrado ese propósito y nos gozamos cada día. Entonces, no fuimos concebidos ni nacimos por casualidad. Lo digo de esa manera: una mujer no concibe por casualidad, por descuido. Concibe porque es la voluntad de Dios que se quiere glorificar. No fuimos concebidos ni nacimos por casualidad. No vivimos donde vivimos por casualidad. No estamos donde estamos por casualidad. Mira esto. No trabajamos o estamos en un lugar por casualidad. Allí donde trabajas, en la empresa, allí donde estudias, ahí por donde caminas. Todo tiene un propósito maravilloso, y qué maravilloso es encontrarlo. Entonces, vuelvo a ese punto. Jeremías 1:5. Antes que te formara en el vientre, te conocí. Y antes que nacieras, te santifiqué, te di por profeta a las naciones. Mira esto. La voluntad de Dios. A través de su voluntad fuimos concebidos, fuimos engendrados, concebidos y fuimos dados a luz. ¿Sabes cuántas dudas se presentan en su momento? En uno de los tiempos de una enfermedad grave, donde pensé que ya hasta allí había llegado, me recordaba de los planes de Dios en ese momento. Y al pedir ayuda a una sierva del Señor, del ministerio de intercesión, me decía: desde que estuvo en el vientre, el diablo quiso matarle. Y ahora que estoy a unos días, a un mes y días, de cumplir años, un año más de vida, ha venido ese peso sobre mi vida. El hecho de saber que Dios, mira esto, pudo haber dejado que yo no naciera. Y en su momento los planes del enemigo se hubiesen cumplido. Pero no hubiese nacido un siervo del Señor que ama hacer su voluntad, que vive agradecido por todo lo maravilloso que Dios le ha dado: una familia, un hogar, un ministerio, un llamado, el ser luz y sal, el ser un testimonio del amor y de la gloria de Dios. Lo he dicho, mi vida no ha sido fácil, han sido procesos tan difíciles, la cárcel aún, los accidentes. Pero estoy de pie, porque puedo testificar que en todo momento Jehová estuvo conmigo. Él me guardó y me bendijo entonces nuevamente. No fuimos engendrados ni concebidos por casualidad. No nacimos y fuimos dados a luz por casualidad, sino porque hay un propósito de Dios en cada ser humano. Así que ese niño que está en el vientre tiene un propósito. Esa niña que está en el vientre tiene un propósito maravilloso en Dios. Y benditos los padres, que como dice la palabra, instruyen al niño en su camino y aun cuando sea viejo no se aparta de él. Porque desde que está en el vientre conciben la idea y saben que concibieron con el propósito, con propósitos maravillosos de Dios. Y ese niño y esa niña cumplirá con sus propósitos si les guiamos a conocer de Dios, para la gloria y honra del Señor. Ahora bien, no nos hicimos cristianos por casualidad. No recibimos a Jesús como nuestro Señor y Salvador por casualidad. En su momento fueron tiempos difíciles.
y la decisión en verdad fue estorbada durante mucho tiempo. Pero cuando decidimos recibir a Jesús como Señor y Salvador y empezar a caminar bajo la cobertura de Dios y la guianza de la Biblia, la palabra del Señor, nuestra vida comenzó a cambiar y encontramos un propósito. Sobre todas las cosas, honrar el nombre de Jehová, amar al prójimo y aún a los enemigos y ser de bendición. Entonces, lo digo nuevamente, no nos hicimos cristianos por casualidad. No recibimos a Jesús como Señor y Salvador por casualidad. Y si podemos entender los propósitos de los hijos e hijas, siervos y siervas de Dios, Isaías 42:7, para que abras los ojos de los ciegos, para que saques de la cárcel a los presos y de casa de prisión a los que moran en tinieblas. El propósito de los hijos de Dios y las hijas de Dios. Para que abras los ojos de los ciegos, para que saques de la cárcel a los presos y de casa de prisión a los que moran en tinieblas. Isaías 42:7. ¿Cuántos de los que están a nuestro alrededor están en una ceguera espiritual? Están encarcelados en pecados, en maldiciones, en resentimientos y amarguras. ¿Cuántos de ellos están aprisionados? Y nos hicimos cristianos, yo lo genero de esta manera, lo entiendo de esta manera, para ser de bendición y, como dice la palabra, abrirle los ojos, sobre todo con nuestro testimonio. Sacarlos de la cárcel de pecados, maldiciones, malos hábitos, vicios y más. Y sacarlos de la prisión. Mira esto. Hechos 26:18. Para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz. Maravilloso. Ese es el propósito de los cristianos y cristianas. Vuelvo al punto de que no existen casualidades. Nos hicimos cristianos, recibimos a Jesús como Señor y Salvador porque nos lleva a cumplir con nuestro propósito maravilloso en esta tierra. Para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios. Para que reciban por la fe que es en mí, mira lo que dice el Señor, perdón de pecados y herencia entre los santificados. Mira qué maravilloso es entender nuevamente que no estamos en esta tierra por casualidad, que no nos hicimos cristianos por casualidad, que no vivimos donde vivimos, estudiamos o trabajamos por casualidad. ¿Sabes qué maravilloso es encontrar el propósito? No lo entendía yo hace muchos años. Cuando Dios me trajo de vuelta a este país y a esta ciudad, hasta que ahora entiendo que me trajo nuevamente con un propósito, y el propósito de conocerle, de amarle, de servirle y de ser de bendición en todo lugar. No ha sido fácil, por supuesto, pero nada hay imposible para Dios. Ahora escucha esta palabra maravillosa que el Señor nos da. Salmo 86:17. Haz conmigo señal para bien. Nos atreveríamos a decirle al Señor que yo sea un medio de bendición, Señor. Que mis propósitos en esta tierra de amarte a ti con todo mi corazón, alma, mente y fuerzas, y amar a mi prójimo como a mí mismo, sea evidencia, sea una realidad. Salmo 86:17. Haz conmigo señal para bien, y véanla los que me aborrecen, y sean avergonzados, porque tú, Jehová, me ayudaste y me consolaste. Mira qué maravillosa palabra para los hijos e hijas de Dios. Haz conmigo señal para bien, y véanla los que me aborrecen, y sean avergonzados, porque tú, Jehová, me ayudaste y me consolaste. Y mira esta otra palabra maravillosa, Ezequiel 34 del 26 al 31. Mira su promesa. Y daré bendición a ellas y a los alrededores de mi collado, y haré descender la lluvia a su tiempo. Lluvias de bendición serán. Mira sus promesas. Y el árbol del campo dará su fruto, y la tierra dará su fruto, y estarán sobre su tierra con seguridad. ¿Quién lo dice? Jehová nuestro Dios. Que por haber decidido recibir a Jesús como Señor y Salvador,
el cada día esforzarnos a ser valientes en guardar y poner por obra su palabra. Aún en medio de las pruebas, en los momentos difíciles, que hemos entendido que nuestra vida en esta tierra no es por casualidad. Tenemos un propósito, su promesa nuevamente. Y daré bendición a ellas y a los alrededores, y haré descender la lluvia en su tiempo, lluvias de bendición serán. Y el árbol del campo dará su fruto, y la tierra dará su fruto, y estarán sobre su tierra con seguridad, y sabrán que yo soy Jehová, cuando rompa las coyundas de su yugo, y los libre de la mano de los que se sirven de ellos. Mira lo que dice su palabra. No serán más por despojo de las naciones, ni las fieras de la tierra las devorarán, sino que habitarán con seguridad y no habrá quien las espante. Aleluya. Y levantaré para ellos una planta de renombre, y no serán ya más consumidos de hambre en la tierra, ni ya más serán avergonzados por las naciones. Y sabrán que yo, Jehová, su Dios, estoy con ellos, y ellos son mi pueblo, dice Jehová el Señor. Y ustedes, ovejas mías, ovejas de mi pasto, hombres son, y yo su Dios, dice Jehová el Señor. Mira esto, Ezequiel 34:30. Y sabrán que yo, Jehová, su Dios, estoy con ellos, y ellos son mi pueblo. Y la casa de Israel, dice Jehová el Señor. Y ustedes, ovejas mías, ovejas de mi pasto, hombres son, y yo su Dios, dice Jehová el Señor. Entonces nuevamente quiero retomar el punto esencial de esta tarde. En Jehová no existen las casualidades. Todo tiene un propósito de bien. La creación del hombre y toda la creación no fue un experimento, sino un propósito. Que todo lo que hemos pasado como cristianos hasta el día de hoy y pasaremos, tienen propósitos de bien. Y ese encuentro cada día con el Padre a través de Jesús no es una casualidad. Es un regalo maravilloso y una muestra de su amor infinito. Y por último, nuevamente, no fuimos concebidos ni nacimos por casualidad. No vivimos o estábamos trabajando en el lugar donde estamos por casualidad. Y termino con Jeremías 1:5. Antes que te formara en el vientre te conocí, y antes que nacieras te santifiqué y te di por profeta a las naciones. Estás aquí con un propósito. Tus hijos tienen un propósito. Aquellos que han sido concebidos y hoy están en el vientre tienen un propósito de Dios. Así que hay que cuidarlos, hay que amarlos, hay que bendecirles y hay que guiarles. Porque recordemos también que de todo lo que hagamos daremos cuentas. Y nuevamente los propósitos de los hijos e hijas, siervos y siervas del Señor. Isaías 42:7. Para que abra los ojos de los ciegos, para que saques de la cárcel a los presos y de casas de prisión a los que moran en tinieblas. Hechos 26:18. Para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios. Para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Oramos. Padre, te damos gracias por esta palabra. Gracias, Señor, por tu amor, por tu misericordia. Y porque hemos sido fortalecidos en nuestra vida al hecho de saber que fuimos concebidos, engendrados y concebidos y nacimos y vivimos en esta tierra con un propósito. Sobre todas las cosas de conocerte, de recibir tu amor, tu misericordia, tu favor y vivir en esta tierra de acuerdo a tu voluntad. Cumplir siempre con tus planes, que son planes de bien y no de mal, y ser de bendición en todo lugar. Gracias porque siempre nos fortalece esta palabra, que no somos un accidente, que no somos una casualidad, que estamos en esta tierra con un propósito. Así que gracias, Señor, te pedimos con todo nuestro corazón que cada día fortalezcas nuestra fe. Sobre todo en estos momentos que estamos pasando, Señor, momentos difíciles, pruebas, conflictos, necesidades. Fortalece nuestra fe, Señor bendito, que todo obrará para bien.
sobre todo en aquellos que hemos confiado y confiamos en ti plenamente, de saber que nada sucede que no tenga un propósito de bien para nosotros, para nuestra familia, para nuestras ciudades, para nuestras naciones y para toda la tierra, Señor. Así que gracias una vez más por tu palabra. La recibimos con acción de gracias. Y te pedimos, Espíritu Santo, que nos ayudes cada día a recordar que estamos en esta tierra con un propósito, y que como hijos de Jehová, el Señor, estamos en esta tierra con el propósito de ser de bendición en todo lugar, para animar, para respaldar y para bendecir, porque todo lo que sembramos cosechamos de una manera sobrenatural. Nuevamente, Señor, gracias por este momento, por este tiempo, por esta palabra, que también no nos la diste por casualidad, sino que tú estás tocando nuestro corazón para fortalecer nuestra fe, para darnos esperanza y para darnos sabiduría, sabiendo, Señor, que a los que te amamos todas las cosas nos ayudan para bien. Así que gracias una vez más, Señor, por esta palabra. Te lo pedimos y te lo agradecemos en el santo y bendito nombre de Jesús, para quien sea la honra y la gloria hoy y siempre. Amén, amén y amén. Que el Señor te bendiga.